El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después lo llevó el diablo a un monte elevado. En un instante lo hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: «A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras». Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». Pero Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos ustedes, hermanos y hermanas, también a las personas que nos siguen en este momento por los medios de comunicación, por nuestra página en Facebook, y si más tarde lo conectan, pues igual que quede siempre de forma expresa nuestra gratitud por seguirnos en los medios de comunicación. El miércoles pasado, tal vez todos ustedes, si es que no hubo ningún inconveniente, y muchas personas más, se convocaron para celebrar el principio de la Cuaresma. Es el primer día, miércoles de ceniza, donde la tradición, un sentimiento de arrepentimiento, entiendo que es sincero, simplemente el hecho de que es miércoles y hay mucha gente que tiende a misa, pero ese día tiene un sabor especial. El caso es que una multitud en todo el mundo se convoca este día para comenzar otra vez. Es algo así como que Dios me está invitando a que deje de lado todo aquello que me ha tenido de alguna forma apartado y dé un paso. Me siento convocado por Él, motivado. Y hacemos propuestas. Nos guían las lecturas, hablamos de la oración, hablamos de la generosidad y también hablamos de este deseo de hacer algún tipo de penitencia en forma de ayuno. Pero llega día tras día y pareciera que esas propuestas que yo me hice no tienen un efecto inmediato. Me encuentro como casi siempre, una especie de desierto. Voy a la oración y sigo con una tendencia a la distracción, me hago propuestas y no sé por qué no puedo lograr eso que me he dicho a mí mismo: no comer esto, no entrar en aquella página, no llamar a tal persona. Es como que hay algo que me deja insatisfecho, me siento distanciado de mis propias promesas. Entonces llega el domingo, que es hoy, y a manera de consuelo y también de explicación, sistemáticamente aparecen las lecturas donde Cristo se enfrenta al diablo en el desierto. Ya sea San Mateo, San Marcos o San Lucas, siempre es el domingo después de ceniza las lecturas de Cristo en un desierto que es físico, pero que representa el nuestro, que es emocional.
Ese desierto nuestro, que lo vemos muchas veces como esa sequedad de la presencia de Dios, en el caso que estamos proclamando, Jesús lo representa de una manera visible, porque tampoco serviría que alguien nos pretendiera explicar que había sequedad en la humanidad de Jesús. No lo podríamos tampoco entender. Pero si lo vemos en el desierto y actuando ahí con un protocolo, por así decirlo, ya sí que nos es más familiar. De alguna forma Cristo me está diciendo, yo sé lo que te pasa. Y yo puedo decir ahora, ya no estoy solo. Esta imagen del desierto es muy poderosa. En el texto que hemos proclamado son 40 días en los cuales Jesús ayuna, se enfrenta al tentador y sale airoso. En nuestro caso el desierto quizá dure toda la vida. No ayunamos de una forma regular, puede ser periódica y desde luego estamos expuestos al tentador toda la vida. Si se dan cuenta, el ejemplo que pone el texto cubre prácticamente todo nuestro desafío ante el maligno, todos. Todos tenemos de alguna manera una preocupación por lo material. Ese pan que aparece justificado en muchos casos viene a ser lo que sustituye el alimento del espíritu. A veces tenemos unas previsiones que pueden ser, bueno, pues trabajo 6 días, 7, pero me ofrecen la posibilidad de que el fin de semana lo haga de tal manera que más o menos puede darme un alivio económico y si además esto me va a ver a mí mucho más premiado cuando ya tenga una casa más estable. Hacemos esos cálculos. Pero en muchos de esos casos es cierto que podríamos tener una mejor casa, quizá algún viaje extra, pero ¿cuántas veces, si ustedes lo saben, esta preocupación por la actividad laboral me distancia de la familia? Han pasado unos años y no he visto a mis hijos crecer. O los veo tan distantes que me es complicado incluso entender su comportamiento. Quizá está mostrando un comportamiento que es una reacción a mi ausencia, el pan. Pero cuando el pan sustituye el alimento del espíritu, pasa como cuando yo no muevo un músculo por varios años. Me es difícil después reaccionar. Tengo que ir a terapia. Cuando por mucho tiempo yo no alimento el espíritu, también se nota. Me quedo como si no tuviera capacidad de reacción ante la vida moral o ante los desafíos espirituales. Y aquí lo pone el texto de forma muy tierna, pero ¿cuántas veces nosotros hacemos de ese pan una auténtica justificación en muchos aspectos? La siguiente tentación, se dan cuenta que es muy clara y es hacer un Dios a mi medida. Tírate. Ya Dios, que te quiere mucho, te va a enviar los ángeles para que tú no te estropees. Jesús lo entiende y nos lo transmite a nosotros, que yo no puedo lanzarme al vacío sin contar con el temor de Dios. Y cuando lo he hecho, luego tengo que justificar otra vez todo aquello que fue una imprudencia. A veces no sé hacerlo. Mire, muchas veces me he encontrado con personas que han dejado la Iglesia Católica. Han estado durante un tiempo, quizá crecieron en ella, no con mucha formación, algunos tal vez sí. Me llega un punto en que rompen amarras, se van por ahí, quizá de lugar en lugar. Y cuando uno profundiza, no digo que sean todos los casos, se da cuenta de que hay un problema. Yo quería que esto fuera así. Y como no pudo ser, me cambio porque sigo teniendo una emoción de que Dios me protege y me guía, pero no se ajusta a mi propósito. Entonces, esos cambios que a veces se experimentan dentro de la Iglesia, saliendo de ella, es una especie de sucumbir a la tentación de que no quiero aceptar la voluntad de Dios, sino más bien quiere aceptar la mía. La tercera tentación es muy obvia también, y es la idolatría, que obviamente no tiene que ver con que si también tenemos imágenes y las vemos. Es mucho más significativo, es la sustitución que hacemos de Dios en nuestra vida pues podrá ser por el dinero, podrá ser por una carrera, podrá ser por el sexo, por a un medio de comunicación, a una página, que va copiándome esa devoción que le debo a Dios y al temor que va aparejado. Y me meto ahí y voy siendo tan devoto de ello que hasta un momento determinado puedo defenderlo. Piensen que la mayor parte de nuestras tentaciones son un proceso de justificación. Yo no acabo de reconocer mi pecado, necesito
sentir que lo que estoy haciendo está bien. Si se dan cuenta también, en el texto evangélico, Cristo que se enfrenta a las tentaciones porque Él quiere mostrarnos la manera de desafiar o de vencer al diablo. En nuestro caso, estamos constantemente expuestos a ello. Y ya vean que no es porque yo piense que voy a hacer una liturgia muy compacta y me proponga hacer el rosario por la mañana, después voy a hacer el ángelus al mediodía, quizá me comprometo a hacer durante un tiempo largo la misericordia a las 3 de la tarde y me sumo a una novena y voy a misa. No crean que por eso no voy a tener tentaciones. Puede ser que hasta las sufra durante los periodos en que estoy más entregado a la piedad, porque el tentador no sabe de ese tipo de obstrucciones. Yo creo que tiene que ponerle un límite. Y ese límite está puesto muy claramente por Jesús. Fíjense que en esta tentación que se va repitiendo con 3 caras distintas, Jesús nunca dialoga con el diablo. No seamos ingenuos y hablemos del mal como si fuera algo así abstracto que está pendiendo de no sé qué nube. No hay mal, hay el fruto o la consecuencia del malo. Y cuando el malo actúa, lo desfigura todo. Y cuando alguien se hace eco de ese malo, también tiene un fruto maligno. El malo, que es una persona completamente degradada, que llega incluso hasta la desfachatez, que es el colmo de la mentira, de usar la Escritura para engañar. Vean la última tentación, cuando él se atreve a decir, porque la Escritura dice, y es a veces una manera muy recurrente de usar los grandes valores para desfigurar una postura que es inmoral y es muy peligroso. Pues este personaje que está aquí, a Jesús, cuando le está desafiando, él no le responde de una forma dialogante, no dialoga con él. Y yo les pido que tengan esto en su mente y lo piensen, que muchas veces nuestra tentación no es simplemente que me siento desafiado a romper cierta regla moral o cierta palabra, sino que lo estoy pensando, lo estoy justificando, lo estoy dialogando. Y cuando entro en el diálogo con él, voy a perder siempre. Es infinitamente más astuto que toda la humanidad entera. No puedo yo negociar con él nada que tenga que ver con una especie de elucubración mental. Tengo que hacer lo que Jesús, que es en este aspecto completamente tajante. La Escritura dice, yo en este momento la hago mía y se acabó. Podrá ser que esa tentación me está persiguiendo todo el día, pues todo el día diré, la Escritura dice, y yo no acepto esta propuesta. Este es nuestro propósito cuando decimos, quiero superar mis tentaciones. ¿Cómo lo hago? Jamás entremos en diálogo con el diablo. Y es muy fácil hacerlo. Ustedes piensen las veces que tenemos la curiosidad de ver algo que sea relevante en nuestros teléfonos o nuestros iPads o los ordenadores, y entra la sugerencia de algo que sabemos no es correcto, pero la curiosidad y la concupiscencia del pecado me atraen. Y hay una especie de decir, puedo mirarlo, puedo responder, puedo entrar porque lo controlo. No es verdad. No controlamos nada. Cuando tengo la impresión en mi conciencia de que algo está mal, si pretendo convertirlo en una especie de algo así como inofensivo, yo no controlo el resto de la situación. Esto es la respuesta a la tentación. Es importante que lo tengamos claro porque nos hemos propuesto el miércoles pasado una conducta determinada, con sus 3 guías, la oración, el ayuno y la generosidad. El desafío es mantener esa propuesta que yo he hecho, con más o con menos énfasis, y que Dios ha acogido y la ha hecho suya. Y ahora vamos a caminar. ¿En qué momento yo pueda claudicar? Cuando me deje seducir por el tentador. ¿Y saben qué? Siempre intentaré justificarlo. Por eso es que a veces es tan lento el proceso para poder tener una comunión plena con Cristo. Yo les invito a que tengan ustedes su propia lectura del Evangelio de hoy, que es muy importante,
porque está respondiendo a esa especie de cansancio que ya aparece cuando ya veo que no cambió nada. Sí, cambió mucho. Yo sé que estoy en un desierto, pero no estoy solo, porque Cristo que está conmigo me ha mostrado el camino para pasar por él. Vamos a continuar la misa.